Buenas tardes, bienvenidos al Ateneo. En realidad aquí es costumbre que en todas las actividades haya una persona de la Junta Directiva del Ateneo y esa soy yo, que vengo a escuchar porque de física que me encanta pero sé muy poco. Entonces estábamos riéndonos de eso, que en realidad lo único que hacemos aquí es incorporar al compañero, al profe, que todos se le preguntan, ¿verdad?, que si tiene que ver cómo se apellida Colsa con el del Racing, pero no, por lo visto no. Bueno, pues nada, bienvenido. Se lo va a presentar Alberto. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, una presentación rápida simplemente para recordaros que esto forma parte del ciclo de conferencias que organiza el Instituto de Física de Cantabria en colaboración con el Ateneo y que lo que pretende es dar una visión de la cultura, con mayúsculas, la cultura en general que no entiende de letras o ciencias, es cultura, y me da lo mismo que sea. Y de hecho, las conferencias que impartimos normalmente todos los segundos miércoles de cada mes, excepto en febrero, que habrá tanto el 11 de febrero como el 18 como el 25, precisamente porque es el mes dedicado a la mujer científica. Entonces habrá 3 conferencias dadas por 3 científicas, pero el resto serán pues, los segundos miércoles de cada mes. Como digo, las conferencias cada vez tendemos más a que sean interdisciplinares o multidisciplinares y que sean de campos diversos, muy diversos, no solamente de lo que normalmente se entiende por ciencias experimentales o teóricas, sino que incluso ahí va a haber conferencias de derecho, de medicina, de filosofía, etcétera, etcétera. Y bueno, ya muy rápidamente, para mí es un gusto poder presentar a Javier González Colsa, que es, como bueno, ya le veis, es un joven investigador, y esto es muy importante destacarlo porque se suele decir que los jóvenes se esfuerzan menos y trabajan menos y no son tan importantes como eran los científicos antiguos, entre los cuales me incluyo, y no es cierto. Es decir, no son jóvenes promesas, sino son jóvenes realidades que realmente están haciendo ya mucho por la ciencia y que desde luego, por supuesto, van a seguir prosperando. Javier es uno de ellos. Yo tuve el placer de ser profesor suyo en parte de asignaturas, parece ser, ¿no?, durante la carrera, y él ahora mismo es investigador, ya hizo el doctorado el año pasado, si no me equivoco, ¿no?, y es investigador doctoral, postdoctoral en el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Cantabria. Pero precisamente trabaja en un tema muy interdisciplinar. Es las aplicaciones de la física, en este caso la termoplasmónica, que ya nos avisará, a la medicina, y concretamente en este caso al tratamiento del cáncer. Entonces, es un tema que realmente liga, y es muy importante, liga dos aspectos muy diferentes de la ciencia, pero que por otra parte es muy necesario que estén unidos, como son en este caso la física y la medicina. Y bueno, él, como digo, es un investigador brillante. Ahora mismo estará preparando a ver dónde va a hacer su postdoc. Todavía estará por ver, ¿no? Como hay que hacer todo el mundo, tiene que salir fuera, hacer el postdoc y luego reincorporarse, ojalá, reincorporarse a la investigación en España. Y nada más, le voy a dejar ya la palabra. Y Cantabria debía estar muy orgullosa porque se conoce más fuera de aquí que aquí. Y todos los que intervienen ahí son personas que han estudiado muchísimo y la gente joven es lo que él dice, de verdad, que tienen cursos de doctorado y, en fin, están a nivel internacional y es una pena que luego no puedan volver aquí. O sea que esperemos que vuelvas. Recordar que al final hay un turno de preguntas, intentar quitar los teléfonos que siempre nos suenan y y luego pues se está la están reproduciendo por streaming, y por eso, bueno, aparece. Gracias a Alberto por la introducción que ha hecho de mí, muchas gracias. Y como se ha dicho, pues vamos a hablar ya aquí un poco del área termoplasmónica,
que es el área al que me dedico. Es un palabra un poco raro que espero que después de la charla quede un poco más claro. Y luego también vamos a hablar un poquito de cómo utilizamos las herramientas que nos provee la termoplasmónica para intentar atacar células tumorales en sangre. Entonces, la estructura de la charla va a ser un poco esta. Primero introduciremos los conceptos generales y las herramientas que tenemos en la plasmónica, y luego, después de introducirlas, veremos cómo estas nos permiten plantear los fundamentos de la aplicación en sí misma, y acabaremos viendo la situación un poco más actual, tanto en nuestro caso, en nuestro grupo, los que estamos desarrollando, como algunos tipos de tratamientos que ya están llegando a la clínica y que son bastante prometedores de cara a una aplicación más a gran escala. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de qué es la luz, que es la herramienta fundamental que utilizamos tanto en plasmónica como en termoplasmónica. La luz, como vemos aquí, es energía que se propaga en forma de ondas y que puede interactuar de muchas formas con distintos tipos de materia, y en particular cuando pensamos en luz siempre lo que solemos imaginarnos son las interacciones de la luz con la materia. Sin ir más lejos, cuando intentamos ver algo, al final no es más que la luz que entra en el ojo, interacciona con la retina, de forma que la visión en sí misma es una sensación de lo que es la luz, pero no es la luz realmente, ¿no? Entonces, para nosotros, dentro de la área termoplasmónica, la luz es la herramienta que usamos para acceder y activar los procesos dentro de los tejidos o en la región de interés para tener el mecanismo que nos interese. Aunque tiene muchos parámetros para caracterizarse, el más interesante para nosotros es la longitud de onda, como vemos aquí. La longitud de onda es un parámetro que es físico, es una distancia. Si nos imaginamos que la onda o el plasma o lo que sea es agua en movimiento, por ejemplo oleaje, lo que tenemos es que la longitud de onda es la distancia entre dos picos o entre dos valles, que es la misma. Entonces nos da una idea un poco de cómo de juntos o de cómo separados están los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la termoplasmónica, lo que vemos es la luz como una parte de la radiación electromagnética. Entonces, en nuestro caso, la longitud de onda se traduce en color. Si vemos aquí, las longitudes de onda que son más grandes, más largas, nos llevan a colores hacia el rojo, pasando desde el amarillo, naranja al rojo. Pero si vamos a longitudes de onda más cortas, lo que tenemos es que vamos hacia el morado, pero siempre dentro del visible en este caso. Entonces, la termoplasmónica siempre intenta trabajar dentro del visible, o si puede ser en el rojo o en el infrarrojo. Entonces, como decía, la luz siempre solemos pensarla en forma de su interacción, ¿no? Estos son simplemente ejemplos de las implicaciones que tiene la luz. Sin ir más lejos, la existencia viene porque existe el Sol y por tanto es muy importante, tanto por el calor para activar procesos en el planeta, y luego en las aplicaciones cotidianas, como por ejemplo en el caso de la coordinación del tráfico o en el caso de la iluminación de las ciudades, y más particularmente en la contribución a la adicción, que son los móviles, tenemos también la aplicación de la luz, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la luz es un caso particular de radiación electromagnética, pero si contextualizamos el espectro de luz visible dentro del espectro de radiación electromagnética, lo que vemos es que este espectro de aquí, que es muy denso y tenemos muchas longitudes de onda metidas, es realmente una pequeña fracción de todo el espectro electromagnético. Esto significa que tenemos un conjunto de longitudes de onda tremendamente grandes. Van desde los miles de metros, millones de metros, hasta cosas tan pequeñitas, perdón, de aquí, miles de metros, perdón, de kilómetros, hasta cosas tan pequeñitas como, por ejemplo, el tamaño de un átomo, el tamaño de una molécula o de ese tipo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues en que, dependiendo de la longitud de onda y dependiendo, por tanto, de cómo interacciona con la materia, tenemos muchísimas aplicaciones. Estos son solo unos ejemplos. Por ejemplo, en los casos de altas energías o de longitudes de onda muy cortas, lo que vemos es que tenemos aplicaciones en el ámbito de la ingeniería nuclear, tenemos aplicaciones más importantes, para mi gusto, en el ámbito de la imagen médica, por ejemplo, para diagnosticar, y luego en el caso de las ondas más largas tenemos pues el caso de generación de calor, el caso del radar, tecnologías buenas y no tan buenas, el caso de las redes wifi o el caso de la radio. O sea, con esta imagen lo que quiero transmitiros es que la cantidad de aplicaciones que tiene la radiación electromagnética y en particular la luz son tantas que incluso a mí muchas veces me cuesta imaginar una tecnología en la que no tengamos, bien como consecuencia de su uso o bien como forma de interactuar con ella, que usar radiación electromagnética. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, lo que sacamos es que la luz es una herramienta muy versátil y muy útil para nosotros. Entonces, vamos ahora un poco más a meternos más en materia. ¿Qué es la termoplasmónica? Para entender un poco qué es este área, tenemos que entender primero qué es la óptica, ¿vale? La óptica es una ciencia una parte de la ciencia, una disciplina que estudia cómo interacciona la luz con la materia y también las propiedades de la luz en sí misma. Cuando pensamos en óptica, como siempre pensamos en las aplicaciones que tiene y en cómo interacciona con la materia, cuando pensamos en óptica pensamos en refracción, en reflexión, habrá gente aquí también que le suene la difracción,
y más mecanismos, ¿no? Entonces pensamos en espejos que están en todos los ámbitos de la vida diaria, en nuestro baño, en nuestro coche, en las carreteras, las gafas, que todos tarde o temprano necesitaremos, yo incluido, ya empiezo a notarlo, la microscopía, el tema de las fuentes láser y también la fibra óptica, en la que se basan las comunicaciones de nuestra tecnología actualmente, ¿no? Dentro de la óptica y también fotónica, lo que tenemos es la nanofotónica, que fundamentalmente hace lo mismo que la óptica para entendernos, solo que en vez de preocuparse de cómo interacciona con la materia a escala convencional, nos preocupamos de cómo interacciona a escala nanométrica, nos preocupamos cuando las cosas son muy pequeñitas, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que se puede conseguir con la nanofotónica. Esto es una estructura en la que los elementos, como veis aquí, tienen un tamaño de 100 nanómetros o tamaños por debajo de la micra. Son estructuras que son muy pequeñitas y que por cómo son de pequeñas y por cómo están estructuradas pueden conseguirse efectos bastante llamativos. Por ejemplo, un caso bastante llamativo para mí es el caso del filtrado óptico. Cuando la luz interacciona con este tipo de estructuras, por ejemplo, que no dejan de ser estructuras periódicas en la que la celda unidad o el elemento que lo conforma se reparte de forma constante y simétrica a lo largo de todo el área, lo que tenemos es que los colores, si estamos trabajando en luz visible, se separan. Entonces, cuando los separamos, podemos actuar sobre ellos, tanto absorbiéndolos o promoviéndolos o lo que se nos ocurra, y podemos tener un filtrado óptico bastante preciso. Luego, dentro de la nanofotónica, lo que tenemos son diversas disciplinas. He puesto 3, pero podría haber puesto muchas más, como por ejemplo el caso de los nanoláseres, el caso de los metamateriales, que es lo que hemos visto anteriormente, o la termoplasmónica. Entonces, nuestra área, la termoplasmónica, es una ciencia que está, digamos, contenida en la nanofotónica y por tanto hace lo mismo, solo que particulariza la interacción a materia nanométrica, pero metálica. Y el objetivo de esta no es más que ver cómo generar calor de forma eficiente y luego cómo usarlo para conseguir los efectos que nos interesen a las aplicaciones que no sean de interés, ¿no? Entonces, la termoplasmónica, que es una ciencia que estudia interacción luz, materia nanométrica, materia metálica, y cuyo objetivo es promover el uso del calor de forma eficiente. Entonces, una vez visto más o menos lo básico para entender lo que es la termoplasmónica y lo que podemos hacer en ella, vamos a hablar un poco de las herramientas, ¿vale? Tenemos fundamentalmente 2 herramientas. La primera y más importante es el soporte para todo lo que vamos a construir después, es la nanopartícula. No son más que estructuras metálicas de tamaño muy, muy pequeño, nanométrico. Aquí he puesto la conversión solo para que nos hagamos una idea de lo pequeño que es un nanómetro frente a un metro. Es un 0,8 ceros y un 1. O sea, es muy, muy pequeño. A mí, como me cuesta imaginarme algo tan pequeño, sí que me gustaría poneros un par de relaciones de aspecto para que tengáis un poco más, tocando con las manos, lo que es algo tan pequeño. Entonces, partimos de algo que es muy pequeño, como un grano de sal. Para que nos hagamos una idea, un grano de sal suele estar entre menos de 1 milímetro y un poco más de 1 milímetro, más o menos. Luego el orden de magnitud es 1 milímetro, ¿no? Entonces, si consideramos que un grano de sal sería una montaña de 1 kilómetro de alto, por ejemplo, Peñavieja, 2 y pico, lo que tendríamos es que la partícula metálica, que en este caso es una partícula que utilizaríamos, digamos, de forma convencional, unos 100 nanómetros, no un nanómetro, tendríamos que si esta relación se cumple, entonces la relación que hay entre la montaña con el objeto sería un balón de fútbol, que estamos hablando en relaciones de 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, es decir, que hay una relación de aspecto en ambos casos de 10.000 veces, que es bastante grande. Entonces, en termoplasmónica y en particular, mi trabajo está orientado hacia buscar nuevas terapias, etcétera. Entonces, el contexto es la biología, hacen falta células, ¿no? Pues si mantenemos esta relación, básicamente, si suponemos que la partícula, esta vez, recordamos, 100 nanómetros, es una célula, que suelen estar en torno a las micras o las decenas o pocas decenas de micras, lo que tenemos es que el balón de fútbol se convierte en un edificio, que son decenas de metros. Entonces, aunque sigue siendo una diferencia bastante notable, sí que vemos que la relación de aspecto, en vez de ser 10.000 veces, de 10.000 veces, es de 100 veces. Con lo cual sí que nos permite ver un poco más el que la partícula sea una herramienta para acceder a la célula, porque por lo general, si pensamos en una herramienta, nos hace falta poder acceder a las componentes del sistema. Y si el sistema es muy pequeño, nos hace falta una herramienta más pequeña, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la nanopartícula para nosotros? Porque es relativamente sencillo, de hecho dentro del área es bastante sencillo, modificar su estructura tanto a nivel de tamaño como de geometría y de materiales para conseguir efectos diferentes. Tanto es así que hoy en día existen muchos tipos de nanopartículas de diferentes formas, tamaños, etcétera. Aquí podéis ver una muestra de lo que existe, aunque hay muchas más, esferas, esferoides, tipo varillas, y todas estas lo que producen es un efecto diferente. Entonces, lo que nos da la capacidad para aplicar la termoplasmónica de forma versátil es precisamente esta propiedad de aquí, que su respuesta cambia mucho y de forma eficaz con parámetros relativamente sencillos de controlar.
Entonces, la segunda herramienta, que es un poco más complicada, los plasmones. Ya el nombre nos dice que los plasmones vienen del plasma, ¿no? Pero ¿qué es el plasma? Voy a intentar introducir un poquito el enlace metálico de forma somera y de forma conceptual. Yo, por ejemplo, pienso en el enlace metálico como si fuera el propio átomo, vamos a decir. En el átomo, si pensamos en un huevo, tenemos el núcleo, que es la yema, con la carga positiva, y luego tenemos la clara que está alrededor, que sería una especie de nube, que son los electrones en el átomo, ¿no? Pues también el enlace metálico podemos pensar con dos componentes. Una componente que es la estructura cristalina, que está arreglada de forma cúbica, y luego los electrones de cada átomo que pertenecen a toda la red. Es decir, cada electrón de cada átomo está compartido por todos los núcleos de la red. ¿Eso qué significa? Que aunque tenemos electrones que están ligados a la estructura, en realidad tienen bastante libertad para poder moverse y por tanto para poder ser influidos. Entonces a esto lo llamamos mar de electrones, porque como digo son los electrones compartidos por toda la estructura. Y en particular, aunque plasma significa otra cosa fuera de este ámbito, en particular en nuestra disciplina el plasma es precisamente esto, este mar de electrones. Y yo quería incidir en la palabra mar porque para pensar en ello sí que viene muy bien pensar realmente en un mar, porque conceptualmente se parece. Al final el agua del mar lo que tenemos es que como pesa, está ligada a la superficie de la Tierra, pero es un fluido, con lo cual puede moverse bastante bien y se la puede influir bastante bien. Entonces conceptualmente encaja bastante bien. Además, nos va a venir muy bien para entender luego lo que es un plasmón. A mí me resulta bastante útil, de hecho. Entonces, ¿pero qué es el plasmón realmente? Pues bueno, para pensar en un plasmón hay que pensar en una resonancia, básicamente. Entonces, para pensar en una resonancia es útil la imagen de un columpio. ¿Cómo hacemos para columpiar a una persona? Lo que hacemos es impulsar la primera vez, esperar a que vaya, a que vuelva, y cuando vuelve esperamos intuitivamente a que la velocidad se haga cero y a que empiece otra vez a bajar, ¿no? Entonces empujamos. En otras palabras, lo que hacemos es sincronizar nuestro esfuerzo a favor del movimiento que estamos observando. O sea, ¿qué es una resonancia? Es un fenómeno en el que la fuerza externa se aplica siempre a favor del movimiento que estamos observando, el movimiento natural del sistema, ¿no? Entonces, para ver mejor qué es un plasmón, voy a recurrir a una imagen que me gustó bastante cuando la vi, de hecho me permitió bastante bien el fijar el concepto de plasmón, que es, supongamos que una persona se ha caído en un tanque de agua. El tanque es suficientemente alto como para no poder salir, no nos importa por qué se cayó, lo que nos importa es sacarla de ahí, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es, como está contento, es físico, sabe que puede salir de aquí, y lo que hace es recurrir al concepto de resonancia. Entonces, ¿cómo hace? Primero, él conscientemente se hunde. Al hundirse, lo que genera es un desplazamiento de aguas a su alrededor. Si está en el centro, ese desplazamiento será simétrico y el agua irá a la vez a la misma velocidad hacia ambos lados. Entonces, eventualmente, el agua llegará a las paredes y rebotará con una energía muy similar por cómo es el agua a la que llevaban. Entonces, al rebotar, lo que hace es que la energía que ha ido hacia la pared vuelve hacia la persona. Entonces, eventualmente llegará al centro y si la persona sincroniza su salto con el de la llegada del agua, lo que ocurre es que será impulsado hacia arriba. Si lo hace una vez, como la primera ola era muy pequeñita, probablemente no consiga absolutamente nada, incluso entre un poco en pánico. Después, la segunda vez, cuando cae, lo que hizo al principio fue almacenar en forma de altura, en forma de masa, en altura, energía. Eso es lo que hizo con el salto. Entonces, cuando la gravedad le tiró hacia abajo y cayó en el agua, lo que hizo fue transmitirle su energía a las olas, de forma que éstas son más potentes. Mismo procedimiento, las olas se separan de la persona simétricamente y van a las paredes. En las paredes más o menos rebota con una pérdida nimia de energía y al volver eventualmente se acercan a la persona y la persona sincroniza el salto con la llegada del agua. Entonces esta vez llega más alto porque tiene la energía de este salto más la energía acumulada en el agua del salto previo. Entonces si repetimos esto una cantidad arbitraria de veces, eventualmente la persona llegará a poder salir del tanque, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué es importante esta imagen para mí? Porque hay dos cosas que quiero que nos fijemos. Uno, que la altura del agua y por tanto la persona se maximiza, es decir, la amplitud, la altura a la que alcanza la ola, que es lo que nos vamos a fijar después, se maximiza. Y en segundo lugar, aumenta la violencia, aumenta la energía del propio agua en sí mismo. Todos los elementos del agua se están moviendo con mayor energía, ¿vale? Entonces, si lo que hacemos es suponer que el tanque es la partícula, que el mar de electrones, el mar es el mar de electrones, es el plasma, y luego que la persona es la luz, pues realmente lo que tenemos es que lo que estábamos describiendo era un plasmón. Antes estábamos diciendo que teníamos agua en movimiento, confinada en un tanque, y que estaba sincronizada con la luz que le llega, ¿no? Pues ahora, básicamente un plasmón es plasma electrónico en movimiento, que está confinado en el metal, en la nanopartícula, pero que además está sincronizada con la luz que le llega.
O sea que la definición de un plasmón realmente no importa tanto la nanopartícula. La nanopartícula es el contenedor, por tanto importa en tanto que podamos tenerle sostenido en el tiempo y que pueda existir, pero lo que lo mantiene, digamos, a flote, su definición proviene tanto del plasma como de la luz. Es un tándem entre el movimiento del plasma y el movimiento del campo eléctrico de la luz, y por tanto no puede existir sin el plasma, lo cual es lógico, a priori, por el nombre ya, pero tampoco sin la luz. Entonces tienen que pasar ambos. El plasmón son ambos. Entonces, esto explica lo que es más o menos un plasmón de forma intuitiva, pero no nos explica por qué tenemos calor en la partícula, que eso es lo más antiintuitivo al principio. Pero si recordamos lo que hacíamos en termoplasmónica, que es dentro de un metal, lo que tenemos es que tenemos electrones moviéndose en un metal. Es decir, esto es fácil de ver, yo creo, porque es algo muy cotidiano. Cuando ponemos a cargar un móvil o lo que sea, se nos calienta todo. Se calienta el transformador, el cable, el móvil, lo que tengamos alrededor. Y eso es debido a la resistencia eléctrica. Básicamente, sí, para pensar como un modelo así sencillo de por qué ocurre la resistencia eléctrica, de por qué ocurre el calentamiento en metales, realmente podemos pensarlo como fricción. Como que los electrones, aunque están libres en la estructura y se están moviendo, en realidad friccionan con la estructura y entre sí. Entonces eso genera calor, ¿no? Pues esa es la causa del calor. Tanto es así que incluso se pueden conseguir temperaturas muy, muy amplias, hasta el punto, por ejemplo, de que si tenemos un material con una resistencia pues apreciablemente alta, lo que ocurrirá es que el material se volverá incandescente eventualmente y tendremos luz. Pues es exactamente lo que ocurre en la nanopartícula, ¿vale? La cuestión es, realmente, ¿cómo puede generarse el calor suficiente, o al menos de la forma suficientemente eficiente, dentro o en la superficie de algo tan pequeño? Pues para mí, la forma intuitiva de verlo es recurrir un poco a la imagen esta de la fricción. Si nos imaginamos frotando las manos para generar calor, ¿no? La cantidad de calor o la intensidad del calor, vamos a decir, dependerá de 3 parámetros, que es la fuerza con la que apretamos las manos, la velocidad a la que la movemos y cuánto nos desplazamos una de la otra, ¿no? El desplazamiento relativo de ambas. Vale, entonces, en este caso, el desplazamiento relativo es muy pequeño, porque la partícula es muy, muy pequeña. Pero sí que es verdad que como estamos iluminando con luz cuya frecuencia es 10 a la 14 hercios, hercios aquí significa ciclos por segundo, veces en los que los electrones van y vienen dentro de la partícula. Entonces esto significa que los electrones, el mar de electrones, está oscilando a unas 100 millones de veces por segundo. Entonces eso justifica, al menos de forma conceptual, el por qué una partícula es un vehículo eficiente para generar calor vía plasmones, ¿vale? Entonces, hasta ahora que hemos visto lo que es la termoplasmónica, más o menos para entender dónde nos movemos. Hemos visto que las partículas son el soporte físico que nos permite generar los plasmones, y luego hemos visto que estos plasmones son realmente los responsables de generar el calor, aunque siempre necesitamos la partícula como soporte. Entonces ahora vamos a ver un poco cómo de estas herramientas podemos construir aplicaciones dentro de la medicina en particular, aunque también hablaré brevemente de otras dentro de otras disciplinas. Para empezar, voy a empezar por un aspecto que considero bastante importante, a día de hoy sobre todo, que es la energía y la sostenibilidad. No solo el transformar energía o conseguirla, sino el cómo lo hacemos de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente, ¿no? Entonces, el primer caso del que quiero hablar es la reconversión energética. Si pensamos en una célula fotovoltaica, esto no os asustéis, realmente solo quiero que nos centremos en la área roja y en la curva negra. Cuando nos movemos en horizontal, simplemente significa longitud de onda. Cada punto en la altura es una longitud de onda diferente, y lo alto que llegue el punto significa cantidad de energía que nos llega para esa longitud de onda. Entonces, lo que vemos es que una celda convencional, por ejemplo las de silicio, tienen esta respuesta, ¿no? Entonces vemos un solapamiento bastante amplio con la energía que nos llega del Sol. El asunto es que hay zonas de la energía que nos llega del Sol que no podemos aprovechar, o hay zonas que sí se aprovechan, pero no suficientemente bien, porque en esta región la celda solar empieza a ser menos eficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la termoplasmónica para intentar mejorar lo presente? Pues lo que se puede hacer es dos cosas: recurrir a la plasmónica y otra a la termoplasmónica. Entonces, cogemos estructuras y las diseñamos para que respondan a longitudes de onda en las que la celda solar convencional no es suficientemente eficaz. Entonces las diseñamos para que reaccionen en esta longitud de onda, pero que remitan en una longitud de onda diferente, que sea más hacia el infrarrojo, hacia el rojo. O también directamente con la termoplasmónica lo que hacemos es que absorban en estas longitudes de onda, pero que se calienten de forma muy eficiente. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos un absorbedor que sea un absorbente que sea muy eficaz, y lo que hace esto va a ser emitir radiación infrarroja por ese calor, y tendremos una tecnología capaz de aprovechar esa radiación infrarroja y convertirla en energía. Entonces tendremos un sistema que solo funciona en una parte del infrarrojo que no podemos aprovechar a priori, otro sistema que es capaz de transportar energía de una zona en la que la célula solar no es eficiente a una zona en la que es aprovechable, y de esa unión pues sale un sistema que es más eficiente que las partes por separado.
vía la termoplasmónica. Este es solo un ejemplo. El segundo ejemplo del que os quiero hablar es el agua, el tratamiento de aguas. A priori parece una cosa bastante simple, la limpieza del agua y demás, pero puede tener muchos contaminantes y de muchas clases. Pueden ser contaminantes químicos, pueden ser sólidos, tanto microscópicos como macroscópicos, pueden ser microorganismos, que dependiendo del tipo que sea puede ser muy perjudicial o no. Entonces, la termoplasmónica, lo que se puede conseguir es, primero, la esterilización o promover la esterilización en el sistema. Para empezar, el agua, por lo general, es un material que es muy difícil de calentar porque almacena muy bien la energía, entonces hace falta mucha energía para subir su temperatura. Eso significa que si queremos calentarla con electricidad, pues bueno, va a salir muy caro. Entonces, una de las ideas que se tienen y que se llevan promoviendo años ya es utilizar la energía del sol para producir esterilización, etc. Problema, que solo una pequeña parte del espectro del sol interacciona con el agua para calentarla. La otra parte nos es inútil. Pues una cosa que podemos hacer con la termoplasmónica es coger nanopartículas que reaccionen, como decíamos antes, en zonas en las que el sol no calienta el agua para calentar las nanopartículas. De esa forma contribuimos a aumentar la temperatura por encima de la que necesitemos. He puesto aquí esta temperatura, pero en realidad depende del microorganismo, depende de muchas cosas, es solo simplemente una magnitud, un orden de magnitud. Y en segundo lugar, la limpieza. Lo mismo, cuesta calentarla con electricidad, entonces lo que nos interesaría sería utilizar la energía del sol para calentarla, pero como no es eficaz, mismo procedimiento, diseñamos nanopartículas para que reaccionen en la zona menos interesante para calentar el agua y que nos ayuden a calentarla, en este caso en la superficie. Aumentando la eficiencia de la evaporación, lo que hacemos es acelerar el proceso, separamos el vapor por un lado y la materia que no tal por otro, ¿no? Entonces, bueno, esto en cuanto a las aplicaciones fuera del área de la medicina. Ahora sí que sí, me centro un poco más en lo que hemos venido a hablar, en la medicina. Entonces, en primer lugar, quiero hablaros de la liberación de fármacos. La idea es la misma, básicamente, que la que tenemos cuando pensamos en una pastilla con cápsula. Tenemos la cápsula que protege el fármaco, de forma que cuando entre en el estómago, la cápsula lo que hace es controlar la velocidad o controlar la liberación del fármaco en sí, ¿no? Pues queremos hacer algo parecido, pero a nivel celular, idealmente celular. Entonces, vamos a pensar en los quimioterápicos, en las sustancias de quimio, ¿no? Entonces, estas típicamente se liberan sistémicamente. Esto significa que afectan pues, a todo el tejido realmente. Lo que pasa que, aunque se piensa que no es selectivo y demás, sí que es selectivo porque, al menos hasta donde yo sé, afecta a las células de crecimiento rápido. Eso significa que ya está distinguiendo entre células de crecimiento rápido, que típicamente entre ese conjunto se encuentran las cancerígenas, y las células que no crecen tan rápido, que son el resto, ¿no? Lo que pasa es que sí que tiene efectos secundarios adversos que todos por desgracia conocemos, ¿no? Asociados precisamente a esta selectividad que tiene, como la caída del pelo, la degradación de las uñas, que también se pueden llegar a caer, precisamente porque están asociadas con células de crecimiento rápido. Entonces, una forma en la que se podría pensar, y se está trabajando en ello además, para intentar reducir estos efectos secundarios, es precisamente el intentar transportar el medicamento, pero a nivel celular, a nivel del tejido. ¿Cómo hacemos eso? Pues con las vesículas. Dependiendo de que estén hechas las paredes de la vesícula, pues tendrás de una forma, de otra, tendrás efectividades diferentes, tendrás también aplicaciones diferentes dentro del mismo ámbito, porque cada sustancia puede afectar de forma distinta al material de la cobertura y por tanto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero lo importante es que con la termoplasmónica lo que hacemos es incrustar nanopartículas en la superficie para tener el efecto después. Entonces, ¿en qué consiste el efecto a grandes rasgos? Primero, preparamos el sistema. Cuando digo preparar el sistema, me refiero a coger el medicamento y encapsularlo dentro de las vesículas, en primer lugar. Y luego también a biofuncionalizar. Cuando digo biofuncionalizar, me refiero a que actualmente sabemos que las células cancerígenas en parte se distinguen de las células convencionales porque en su superficie sobreexpresan ciertos compuestos que pueden ser aprovechados para fabricar una especie de velcro molecular. Tenemos en un lado un compuesto que sabemos que se adhiere muy bien a esas cosas sobreexpresadas en la célula y lo utilizamos para apuntar a ellas, ¿no? Entonces preparamos la vesícula de esta manera. Biofuncionalizamos, construimos el velcro y luego lo llenamos. Entonces lo siguiente que hacemos es introducirlo sistémicamente o a nivel regional, pero sistémicamente, como se hacía con la quimioterapia convencional. Esperamos un tiempo razonable para que las vesículas lleguen al sistema y pueden ocurrir dos cosas, que se peguen por fuera de las células o que se metan dentro de las células. En cualquier caso, tenemos lo que nos interesa, que es tener las vesículas en el entorno del tumor. Una vez hecho esto, teóricamente lo que hacemos es iluminar y al iluminar lo que hacemos es generar el plasmón en la partícula se calienta y el material, esto es importante, está diseñado para no resistir esas temperaturas que alcanzamos con las nanopartículas. Y de esta manera lo que hacemos es liberar el fármaco
Idealmente, como digo, a nivel celular, lo que pasa que luego en la práctica, como todo es más complicado, pues al final lo que se consigue es una liberación regional en la zona del tumor, que ya es un gran avance en relación a los fármacos convencionales. Entonces, ahora sí, os hablo del aspecto en el que yo más me enfoco en lo que investigo, que es la terapia fototérmica. Entonces, fundamentalmente es lo mismo que lo anterior, una técnica que es alternativa para intentar destruir células cancerígenas de forma selectiva. Entonces, ¿cómo funciona? Pues tenemos un tejido tumoral que está creciendo en el organismo y lo que hacemos es administrar las partículas sin más configuración, sin vesículas y sin nada. Digamos que desnudas, ¿no? O biofuncionalizadas, pero podrían ser desnudas también. Nos buscamos la vida para inyectarlas. Puede ser sistémicamente, puede ser regionalmente, puede ser por inyección, puede ser de muchas formas. Entonces, una vez que hacemos esto, a nivel celular, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos la célula cancerígena, la partícula que está biofuncionalizada, que tiene el velcro ya construido para identificar estas células, se van a adherir eventualmente a ellas y cuando esperemos ese tiempo en el que sabemos que está ya adherido, pues simplemente iluminamos, generamos el plasmón que genera el calor y lo que hacemos es entregar el calor en la región de la célula. Y si conseguimos un incremento mayor del que se necesita para matar a la célula, para la hipertermia, entonces pues matamos la célula cancerígena. Entonces, en torno a esto hay otra variante que es un poco la combinación conceptual de las dos anteriores. En este caso también utilizamos vesículas, solo que esta vez el objetivo, en vez de hacer llegar el fármaco, no es hacer llegar el fármaco a las células cancerígenas, sino que el objetivo es hacer llegar las partículas a las células cancerígenas directamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, sintetizamos, mejor dicho, la vesícula con materiales que le sean a la célula conocidos, de forma que la pueda internalizar, que la pueda incorporar dentro de su estructura, y para incorporarla, lo que hace la célula es rodearla de una parte de la membrana y genera una vesícula, ¿no? Entonces, en esa vesícula lo que ocurre es que el ambiente de dentro se vuelve pues más ácido, más agresivo. Entonces, el material con el que tenemos construida la vesícula no soporta esa agresividad y se destruye, pero las partículas, como son de metal, la soportan y lo que tenemos es, dentro de la célula, las partículas liberadas. Y una vez que tenemos todo esto, lo que hacemos es como antes, iluminamos, generamos el plasmón, generamos el calor y tenemos el calor afectando a la célula desde dentro. ¿Por qué esta idea tiene conceptualmente más sentido que la otra? Porque si pensamos un poco en qué es la célula, que es una región separada por una membrana a otra región, en la región hay diversas estructuras que utiliza la célula, pero fundamentalmente es una membrana que separa dos espacios. Entonces eso ya hace las veces de una especie como de manta, ¿no? Una cosa así, porque retiene en parte el calor dentro. Entonces parece más eficiente pensar en que calentamos la célula desde dentro, ¿no? Pero es otra variante, que en general el mecanismo es el mismo. Siempre intentamos tener partículas cerca del tumor para iluminarlas y calentar con ellas. Esa es simplemente la filosofía. Entonces, las ventajas de la técnica, pues a priori son bastantes, a priori. Por ejemplo, es una terapia dirigida porque el calor se confina al tamaño de la partícula, en teoría. Es mínimamente invasiva porque en teoría, de nuevo, no hace falta cirugía. Es de alta precisión porque como inducimos el plasmón con la luz, controlamos el tiempo de que está la luz encendida y controlamos la intensidad de esa luz, que típicamente es un láser. Entonces podemos decir, control absoluto sobre la luz, ¿no? Y luego tiene toxicidad mínima, porque si hacemos bien el trabajo, pues únicamente es un material del que preocuparse. Y los estudios se simplifican bastante. Y luego tiene una eficiencia mejorada y además tiene una aplicabilidad amplia. Esto es porque siempre que hablamos de ello pensamos en la termoterapia esta como si fuera el único sistema a aplicar fuera de contexto, pero en realidad se podría aplicar perfectamente con sistemas convencionales como pueden ser, por ejemplo, la radioterapia. O sea, podría ser algo adyuvante que una cosa ayudase a la otra, ¿no? Pero también, importante, todo esto se destila en que los efectos secundarios esperados pues son mínimos o en la teoría incluso despreciables. Pero tiene limitaciones, como todo sistema real tiene limitaciones. Primero, el tejido, hay dos zonas de tejido, una zona que es en la que todas las células son tumorales, otra región en la que todas las células son sanas, pero en la región peritumoral, en la región de estos dos espacios, tenemos las dos. Entonces es un poco más difícil destruir las células cancerígenas. Entonces corremos el peligro, también corremos ese peligro en el tumor principal, pero también corremos el peligro, y más aquí, de que ciertas células cancerígenas no se destruyan. Entonces esto puede dar lugar otra vez a que reaparezca, ¿no? Esto es algo indeseable. Luego, retos en las vías de administración, lo que decía antes, nos buscamos la vida para administrar las partículas. No es lo mismo un tumor que está dentro del organismo que un tumor que está cerca de la superficie de la piel. En un caso, si está superficialmente, podemos aplicarlo por inyección directa o por aplicación, por ejemplo, dérmica. Sin embargo, si está dentro, pues tenemos que buscarnos la vida para hacer llegar la luz, las partículas y luego ya la luz dentro, ¿no? Y luego el elemento de reconocimiento. Para poder, digamos, seleccionar las células, hace falta saber
qué sobreexpresan esas células. Entonces hace falta trabajar en elementos de biofuncionalización para poder mejorar esa especificidad, ¿no? Luego, esta para mí es la que más me hace daño directo, que es y también a gente que tenemos aquí, es la penetración limitada en los tejidos. La carne no es transparente y por tanto tenemos que buscar zonas del espectro en las que la penetración de la luz sea la máxima posible. Pero la máxima posible, estamos hablando del orden de centímetros con suerte, o sea, algo bastante modesto, con lo cual, si no tenemos una vía directa para acceder al cuerpo, realmente con un láser desde fuera va a ser muy complicado acceder a la mayor parte de los tumores. Para que nos entendamos, esta limitación es muy gorda, pero muy gorda. Y luego la disipación térmica en sí misma. Como estamos calentando, estamos generando calor de este tipo. Son estructuras que están hechas de un solo material, son metálicos. De hecho, esto es un cálculo que he realizado yo. Entonces, lo que se ve es que aunque es inhomogéneo el calentamiento, obviamente cerca de la partícula está más caliente que lejos, pero si ponemos una partícula y ponemos a un lado dos células, una mala y una buena, como idea, lo que ocurre es que si conseguimos suficiente temperatura para matar la mala, también nos cargamos la buena, y eso también es indeseable. Entonces, en este sentido, hay un reto que es buscar también directividad, ¿vale? Entonces, entre los retos, lo que decía, calentamiento asimétrico, directividad. Luego, el rediseño de nanopartículas para conseguir más versatilidad, para conseguir poder targetear más tipos de cánceres y en más situaciones. Luego, tener en cuenta, estudiar más materiales que sean biocompatibles. Y cuando digo material me refiero al conjunto de nanopartículas, no al material que conforma la nanopartícula. Y luego, mejorar la eficiencia de la partícula para transformar energía óptica, luz, en calor. Entonces, vamos a ir un poco ahora a hablar en particular de lo que trabajo yo, y luego también os voy a comentar un caso en el que la técnica está suficientemente avanzada como para llevarlo al hospital, ¿vale? Entonces, para empezar, mi primer objetivo cuando empecé la tesis, fundamentalmente, fue intentar buscar la forma de que las partículas, forma literalmente por geometría, de que las partículas calentasen lo máximo posible para una energía límite, porque al final, si pensamos en iluminar los tejidos, por ejemplo la piel, con luz, pues llega un punto en el que la energía es tan alta que incluso dañas la piel por la luz, y tampoco queremos eso. Entonces hay un límite superior de energía que podemos aplicar. Pues con un límite similar a ese, lo que hice fue intentar, no os fijéis en la gráfica, es simplemente el soporte, porque la tenía ya hecha fundamentalmente. Comparamos distintas geometrías. Hay más, aunque comparamos las que eran más en aquella época, en aquellos años, hace 4 o 5, las que eran más comunes. Y lo que vimos fue fundamentalmente que estas tres, a pesar de ser las más asimétricas y las más complicadas a priori de trabajar, aunque esta también es muy complicada, pero estas eran las que mejor temperatura, la que más temperatura nos daba, ¿vale? Y las que más posibilidades nos daba para poder modificar su respuesta en las zonas que nos interesan. Lo que pasa que la desventaja es que son estructuras que, aunque son asimétricas, son altamente simétricas. Entonces, el calor que generan pues sigue siendo muy simétrico y nos vale, pero podría ser mejor, ¿no? Entonces, la conclusión de estos estudios fue que el toroide, en este caso, es el mejor entre todos ellos. Quiero que os quedéis con esta geometría, que está la segunda en importancia, porque luego saldrá para que veáis, al menos de forma intuitiva, lo que se podría mejorar si utilizáramos partículas de este tipo y no de este o de este, ¿vale? Pero en la conclusión era que esta es la mejor. El problema, que es muy difícil de fabricar a priori. Entonces, lo que hicimos fue ponernos en contacto con un equipo de la Universidad de Aalto para ver si podemos fabricarlo por una técnica que se llama origami de ADN, como si fuera el papel, la técnica japonesa de doblar el papel, ¿no? Pero en este caso, en vez de papel, lo que utilizan es ADN. Entonces, una vez que cogen el ADN y le dan la forma deseada, no me preguntéis cómo porque no tengo mucha idea de este aspecto, pero una vez que tienen la estructura de ADN con la forma deseada, lo que hacen es añadir nanopartículas de metal, por ejemplo de oro, de platino, a la solución, de forma que por afinidad se van pegando y se crea una coraza. Entonces tenemos una partícula que no es sólida, pero que se comporta como si fuera sólida. Al menos se comporta como si fuera metálica, que es lo importante en este caso, ¿no? Esto simplemente es para que veáis la versatilidad, que es lo que más nos importa a nosotros a la hora de fabricar. Estos son estructuras fabricadas con origami de ADN. Se pueden fabricar hasta caras, pero se pueden fabricar, en este caso, se pueden combinar materiales, que es lo que decíamos, la hebra de ADN con una espiral de partículas nanométricas con una forma bastante bien hecha. De hecho, la técnica es bastante respetable. Yo me sorprendí cuando la aprendí. Entonces, esto es lo que nos interesa. Eran capaces de fabricar estas estructuras. Para que os hagáis una idea, lo que nosotros simulamos, esto de aquí está hecho con un software de diseño 3D, pero literalmente es lo que metemos luego, esta estructura, geometría, en el simulador, en la herramienta que tenemos de simulación, para ver cómo responde. Y como podéis ver, tanto el tamaño como la forma literalmente son iguales. O sea, ahora estamos trabajando o queremos empezar a trabajar en ver si podemos obtener esto a una escala mayor para comparar los resultados teóricos, que son los que hacemos nosotros, con los experimentales, que son los que haría el equipo investigador colaborador, ¿no?
Entonces, esto sería un objetivo bastante importante desde mi punto de vista. Entonces, el segundo objetivo es lo que decíamos, el reto de tener calor asimétrico, porque el calor asimétrico puede ser perjudicial para células que no son cancerígenas, ¿no? Entonces, la idea es muy simple. Básicamente queremos tener una estructura heterogénea, porque hemos visto que con estructuras homogéneas, sean o no simétricas, la simetría del campo térmico que se genera es muy alta. Entonces, en este caso, pues juntamos buenos conductores con buenos aislantes. En una estructura de este tipo tenemos la estructura óptima que habíamos sacado antes y juntamos un buen conductor con un buen conductor térmico con un buen aislante térmico. Y básicamente, por un lado, evitamos que el calor fluya y por otro lado, lo promovemos. De esta forma tenemos una especie de linterna de calor, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas son las estructuras que a priori salen. Son lo más sencillo que os podéis imaginar. En un caso, únicamente el aislante y en otro caso, el aislante y el conductor, ¿vale? Os las pongo simplemente porque generan ciertas diferencias que pueden llegar a ser importantes en práctica. Entonces, la idea era un poco obtener esto. Esto es una simplificación muy simple, o sea, la realidad es mucho más compleja que esto, pero la idea es tener a un lado lo que decíamos antes, la célula cancerígena, y a otro la célula sana o lo que sea, pero no dañar lo que tengamos aquí, sino dañar lo que tenemos aquí y conseguir algo de este tipo. Pues las simulaciones salen algo como esto. Como veis, en ambos casos tenemos una asimetría muy grande, térmica, y por tanto, si tuviésemos aquí tejido, pues lo podríamos atacar al menos, y en este caso lo protegeríamos, ¿no? Y en ambos casos, como digo, hay diferencias que tampoco vamos a entrar en ellas, porque son diferencias bastante sutiles, son temperaturas máximas, eficiencias, pero lo importante, que es lo que más me parece a mí desde el punto de vista práctico, es que en la que tenemos tres materiales, el conductor, el aislante y el generador de temperatura, aquí tenemos dos superficies diferentes que separan a la partícula del medio. Hemos dicho antes que una vía de hacer llegar las partículas a las células cancerígenas es funcionalizarlas, es darles un elemento que sea capaz de reconocer lo que tiene la superficie expresada la célula, ¿no? Pues en este caso, claro, pero si la partícula fuese homogénea, fuese solo un material, sería difícil únicamente el funcionalizarla por este lado, pero claro, para que reconozca, tiene que reconocerla por este lado también. Pero como tenemos dos superficies, eso podría usarse, porque pueden presentar diferencias en las reacciones químicas, y podría usarse para también biofuncionalizarlo de forma selectiva, de forma que ella sola, cuando llega al tejido, se dirija la parte caliente hacia la célula y la parte fría. Como digo, esto es solo la idea, esto aún no hemos demostrado nada experimentalmente, ¿eh? Lo intentaremos en el futuro, pero de momento esto no está hecho experimentalmente. Y la tercera fue aplicar el concepto en sí mismo y las estructuras que teníamos en parte, de hecho en la parte de las vesículas, con un equipo colaborador del Reino Unido. Y lo que hicimos fue hacer el estudio, vamos a decir, el típico, con células en cultivo, de glioblastoma en concreto. En este caso, se hace siempre lo mismo en la idea. Es tener dos conjuntos en el que el láser está encendido, dos conjuntos en el que el láser está apagado y luego dos conjuntos en el que tenemos uno sin partículas termoplasmónicas y otro con partículas. ¿Para qué? Para comprobar dos cosas. Primero, que la ausencia del láser y la ausencia de partículas no hace ningún efecto, o sea que las células son sanas y sanas desde el punto de vista de que funcionan y que se pueden atacar. Y otra, para comprobar que el material que estamos metiendo no es tóxico. De hecho, aquí veis, verde significa vida y muerte significa morado. Morado significa muerte. Entonces, en este caso vemos que hay cierta muerte por el simple hecho de que estamos añadiendo partículas. Es lo que decía antes de la toxicidad. Aunque las partículas estén hechas de algo que a priori es biocompatible, puede ser que el conjunto de partículas no lo sea tanto, dependiendo de su densidad, dependiendo de muchas concentración, mejor dicho. Entonces, lo que observamos fue básicamente que las células no solo morían, sino que morían de forma controlada. Es decir, que si aumentábamos la intensidad del láser, si aumentábamos la cantidad de energía que le damos al sistema, morían más y más rápido, y luego que también dependía de la concentración. Y lo más importante, que en ausencia de nanopartículas no había prácticamente muerte. La muerte asociada asociada a la otra fuente de luz que utilizábamos para verlas, más que nada. Y sí que observábamos, como decía, cierta muerte, que es importante siempre tenerla en cuenta, asociada a la toxicidad del sistema que estamos incluyendo. Entonces, esto es un poco lo que hemos hecho en el grupo hasta ahora. Y en el futuro lo que pretendemos hacer es, primero, escalar este experimento porque claro, este experimento, para que nos hagamos una idea, utiliza longitudes de onda que hemos considerado sin tener en cuenta si tenemos que atravesar tejido o no, porque como son células, nos daba igual tener que atravesar tejido. Pero nos gustaría pues trasladar el diseño de las partículas y de las vesículas a una región espectral en la que sí podamos atravesar suficiente tejido. Es decir, para trabajar ya no con cultivos celulares, sino con un conjunto de células dentro de un contexto funcional, ¿no? Y luego también lo que queremos hacer es trasladar el experimento teórico, los resultados teóricos a experimento de la simetría. Eso es, de hecho, el objetivo que más me interesa a mí y que voy a desarrollar en mi postdoc, si puedo. Y voy a acabar explicándonos un poco, dándonos unas pinceladas
de uno de los mayores éxitos de la terapia que estamos hablando, que es la aplicación de la termoplasmónica al cáncer de próstata. Por esto os decía que nos recordáramos de la segunda estructura. Con esta estructura están consiguiendo llevar la técnica al hospital, con lo cual si pudiéramos mejorar la eficiencia de esa partícula, pues sería todo muchísimo mejor, como nos podemos imaginar, ¿no? Aquí está la relación de aspecto en el caso de un glóbulo rojo, como veis es muy pequeñita, aunque es un poco más grande de lo que habíamos hablado antes, pero fundamentalmente son estructuras, núcleos, coraza, que tienen dentro un material que no es metálico, puede ser, pensad por ejemplo en vidrio, y luego tiene por fuera una estructura de metal, podemos pensar por ejemplo en oro. Y lo que sí se utiliza, aparte de esta técnica, es reconocimiento por resonancia magnética y ultrasonidos, pero no para afectar el tejido, sino para ser capaces de ver dónde las partículas se han acumulado después de aplicarlas, para poder saber si realmente el proceso de acumulación ha funcionado o no, para empezar el proceso. Es como una especie de control de calidad para ver si podemos empezar a tratar, ¿no? Perdón. Entonces, en este caso concreto, el estudio lo realizaron con 44 pacientes y lo que hicieron fue entregar las partículas por acumulación. Esto no se preocuparon de biofuncionalizar ni nada porque aprovecharon una característica bastante intrínseca y bastante llamativa de los tumores, y es que las células, como son de crecimiento rápido, también consumen muchos recursos de su entorno. Entonces sucede que alrededor de esas células aparecen muchos vasos sanguíneos, mucha densidad de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, estadísticamente, si tú dejas libre partículas en la sangre, lo que esperas es que donde haya más vasos sanguíneos llegarán más partículas y donde haya menos, llegarán menos. Entonces, por esa acumulación simplemente natural de cómo es el tumor. Y luego, es importante también decir que el tratamiento se realiza una vez. Lo que hacen es iluminar en tandas de 3 minutos, durante, me parece, si no recuerdo mal, que eran unas de 18 a 20 veces, hicieron hasta 25, pero el promedio son 20 veces, con lo cual te puede durar el tratamiento 2 horas, 3 horas, no lo sé, no estoy echando la cuenta, pero bastante poco en relación a lo que podría llevar. Y lo que se vio fue que tras 3 meses después de aplicar el tratamiento, más del 65% de los pacientes ya no presentaban en la biopsia que les hicieron ningún rastro de tejido tumoral. Y luego, tras 12 meses, vieron que este porcentaje aumentó, había más gente en la que se demostró que no había tejido tumoral, con lo cual la tasa de éxito para una estructura, insisto, que es buena, pero que es, desde mi punto de vista, muy mejorable, es bastante alta, con lo cual a mí me resulta bastante importante, bastante impresionante. De hecho, de esto sale una empresa, y esa empresa quiere comercializar ya el sistema para llevarlo a los hospitales y probarlo a una escala más grande, ¿vale? Y lo más importante de todo esto es que, en general, los efectos que se producen derivados de esta técnica no arrojaron ningún efecto adverso negativo. Sí que se vieron dolores al principio, pero durante el orden de días, con lo cual, en lo que les respecta a los médicos, parece no importar, porque los típicos suelen ser dolor localizado permanente, más prevalente en el tiempo, incontinencia, disfunción, depende de la técnica que se utilice para tratar el cáncer de próstata, ¿no? Pero en general podemos suponer que, dado lo que cuesta hacer el tratamiento, cómo afecta al tejido y los resultados que arroja, pues parece muy prometedor. Y ya con esto quería dejaros claro un poco 4 ideas principales para que nos llevemos un poco a casa, porque he dicho muchas cosas y puede que muy rápido, por eso me disculpo. Entonces, la primera es que la luz puede usarse como un interruptor para activar calor y para usarlo de manera terapéutica. La segunda es que los tratamientos que hemos visto actúan solo donde hay nanopartículas y solo además si aplicamos luz, con lo cual tienen que estar las dos. Eso significa que es muy localizado. Lo tercero, que promete efectos secundarios muy, muy reducidos, en la teoría, como digo, inexistentes, pero en la práctica reducidos. Y que su éxito, esto también es un toque de realidad, digamos, su éxito depende mucho del tipo de cáncer que estamos tratando. En el caso del cáncer de próstata está ya en fase clínica, pero si pensamos, por ejemplo, en un tumor localizado en el cerebro, pues está el cráneo, o sea que hacer llegar la luz ahí es más peligroso, más difícil, y toda la filosofía del tratamiento pues un poco empieza a tambalearse. Entonces, el tratamiento parece bastante exitoso, pero sí que es verdad que depende mucho del contexto. Hay contextos en los que es muy ventajoso y muy sencillo desde el punto de vista conceptual de aplicar, pero otros en el que pues, puede ser bastante complicado, incluso, si me preguntáis a mí, bastante imposible. Y ya con esto, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho y acabamos. Muchas gracias, Javier. Pues ahora hay un turno de preguntas. A ver, perdón. Felicitaciones por tu seminario. Gracias. Hay una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo se mide la temperatura
a la que se supone que se calienta la cédula tumoral? Ujú. Pues mira, hasta donde estamos trabajando, sobre todo con los grupos experimentales con los que trabajamos, tienen dos formas. La más común, bueno, depende de si trabajas con partículas en solución, con partículas que están ya en la región tumoral o partículas que están cerca de la célula. Pero la primera vía, que es en las que están en solución, lo que hacen es con un termopar, antes de introducir en el organismo. Incluso en el contexto de células en cultivo o tal, también con un termopar. Pero cuando está en el contexto del tumor, lo que se mide es la temperatura regional por cámara térmica, fundamentalmente. Y lo que estamos trabajando también ahora, justo hemos empezado la semana pasada, como quien dice, es por fluorescencia. Se sabe que hay componentes fluorescentes pues, cuyo tiempo de vida medio decae o cambia con la temperatura. Y como son cosas muy pequeñitas, se pueden poner en regiones muy localizadas alrededor de la partícula o de la célula y mediante la medida de la fluorescencia se puede saber la temperatura a la que está tanto la célula como la partícula. Nada. Sí. Muchas gracias por todo. Y ahora dos preguntas que parecen de cotilleo, pero no lo son, ¿eh? Las que más me gustan. Primero, ¿de dónde se ha hecho el área donde se ha experimentado con esos pacientes de cáncer de próstata? Ujú. Y segundo, ¿en qué más tipo de tumores estáis tratando de experimentar o estáis tratando? Ujú. Gracias. Pues mira, la primera pregunta, en realidad están haciendo en Estados Unidos. Creo que es bastante obvia la respuesta. Lo están haciendo en Estados Unidos, en la Universidad de Rice. De ahí salió digamos, todo el desarrollo teórico y los primeros experimentos in vitro. Y luego lo están desarrollando en los hospitales de la zona. No recuerdo los nombres, pero sí que estaban geográficamente muy cerca. O sea, en Estados Unidos por un grupo que estaba liderado por Naomi Halas. Y a la segunda pregunta, ¿en qué más tipos de tumores? Pues mira, en el cáncer de mama, por ejemplo, ya hay bastante literatura que habla de éxito de la aplicación de la técnica, pero en modelos animales. Sí que quiero recordar que he leído alguno del cáncer de mama en fase clínica, pero era una fase clínica muy incipiente, porque estaban trabajando con 2 pacientes, 3 pacientes, con lo cual sí que pueden ver si en ese tejido concreto hay afectación o no y el éxito en ese caso, pero no tiene riqueza estadística, con lo cual no puedes demostrar realmente que el sistema funciona. Pero en modelos animales sí que se están haciendo y además, que es lo más esperanzador, que hay muchos grupos haciendo lo mismo y están reportando de forma independiente éxito en los modelos animales, con lo cual no me extrañaría que en los próximos años empezásemos a ver pues, estudios clínicos como por ejemplo el del cáncer de próstata. Y también me consta que se han realizado estudios, esto sí in vitro, ni siquiera en modelos animales, y se han empezado, yo no tengo constancia de ello, para cáncer de pulmón también. Pero también ahí están combinando otras técnicas, están combinando la termoplasmónica con otras vías en las que el calor, además de venir de la resonancia por estos plasmones que he comentado, viene de un efecto magnético. Se induce un campo magnético oscilante y con otro material generan calor. Las preguntas, comentarios. En la diapositiva 24 creo que A ver, es. la pongo. Puede ser a ver, que tengo muchas animaciones aquí. Esa. Ahí. ¿Esta o la de atrás? ¿Esta? Esa, sí. Vale. Cada bolita es un átomo. Cada bolita es una nanopartícula. Vale. De hecho, la gracia de esto es tener nanopartículas del orden de lo que hemos visto antes, un poquito más pequeñas y contar con que son diferentes, pero cuando se fabrican las nanopartículas no todas son iguales, pueden tener distintos tamaños, que sigue una distribución y demás. Entonces la idea es tener rugosidad. Entonces cada elemento es una partícula diferente. Vale, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Muchas gracias por tu conferencia. Te trato de tú porque eres un jovencito. Mejor, lo prefiero, ¿eh? Yo admiro vuestra fortaleza y no admiro lo de esto, las pocas ayudas que hay, las pocas subvenciones que hay. Me refiero a estos políticos corruptos que son para ellos y para vosotros no os ayudan en nada. No fácil no nos lo ponen, la verdad es que no. Ya, de siempre además. Y nosotros no hacemos nada. Lo intentamos, ¿eh? Yo por lo menos sigo trabajando, al menos. Sí, Lo sí, intento, gracias a ¿sabes? vosotros. Gracias a vosotros. Y nada más, gracias. A ti. Que la gente sepa que nos tenemos que mover. Hola. Según he entendido, creo que con una sola aplicación valdría, según dices en el cáncer de próstata. Sí. Supongo que el resto de los tumores en un futuro sería así también.
Y uno de los problemas que dices que se presenta es cómo aplicarlos cuando están bastante en el interior del cuerpo. Exacto. Bien. Eso combinado con una cirugía, combinado con la clase médica, supongo que lo habréis planteado, Sí, lo habéis sí. planteado antes, ¿no? Ujú. Y ahí habría posibilidades Sí. de abrir o para aplicar, Exacto. ¿no? Sí, sí. De hecho, lo que comentas del cáncer de próstata, para tener controlado precisamente por lo que dices, porque un tumor principal puede reproducirse en varios secundarios y luego montar ahí un lío bastante gordo, trabajaron con cáncer de próstata en lo que sabían que el tumor estaba localizado, para saber que quitaban el cáncer o no le quitaban, ¿sabes? Entonces era simplemente un tumor localizado. Y lo que dices, el problema es tan gordo que en este caso, por ejemplo, tuvieron que acceder vía cirugía. No era cirugía, no era una herida abierta, pero lo que hicieron fue por la zona perineal, introdujeron una guía, o sea, pincharon el tejido literalmente e introdujeron una fibra óptica para, digamos, iluminar el tejido. O sea, incluso para algo que está relativamente accesible, ha habido que utilizar cierta invasión. Por eso decía que teóricamente es no invasivo, pero sí que empieza a ser invasivo. Sí, pero bueno, realmente sería posible llegar a cualquier parte de En teoría casi sí. del cuerpo. En teoría sí, a priori sí. Vale, Sí, muy sí. tranquilo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por tu charla, ha sido súper interesante. Y a mí me queda la duda de estas partículas luego cómo se eliminan del cuerpo, porque no se autodestruyen, ¿no? Con No. el calor. Buena pregunta. Pues la verdad, conozco bastante poco sobre esto, pero te voy a decir lo que conozco. He leído bastante sobre cómo el cuerpo elimina automáticamente esas partículas. Y tiene que ver mucho con el material, obviamente, pero cuando el material en sí mismo es biocompatible, tiene más que ver, parece ser, con el tamaño. Entonces se sabe que cuando son partículas muy pequeñitas, automáticamente son permeables a todo. Por la orina a todo, casi todo, se pueden ir. Pero cuando son grandes o más grandes, sí que pueden producir acumulaciones. Lo que pasa que yo cada vez que intento encontrar información sobre el grado de acumulación, sobre la naturaleza del mismo, las regiones en las que se puede, no te creas que encuentro tanto. Entonces, tienes razón, las partículas no se degradan en el organismo, de hecho se acumulan en el organismo y es uno de los principales problemas que requiere de más estudio para poder realmente saber si tenemos un problema con ello o no. Porque claro, podemos pensar que aplicamos el tratamiento una vez, pero ¿y si tenemos que aplicarlo a un tumor muy grande? ¿O si hay que meter una concentración de partículas muy grande? ¿O si tenemos que ir varias veces porque hay más de un tumor? O sea, una serie de casuística en la que las partículas y la concentración puede ser un problema. Así que no se destruyen en el organismo, deberían ser expulsadas, pero solo hasta donde sé, para ciertos tamaños. Entonces eso falta todavía de estudiar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Tenéis alguna colaboración con el IDIVAL? Sí, en este campo? estuvimos trabajando con José Luis Fernández Luna, concretamente, con células sobre un sustrato in vitro. Fue al principio de todo para demostrar que con partículas, aunque fuesen esféricas, dependiendo de la concentración, podíamos empezar a atacar las células. De hecho, con la comparativa que hicimos de partículas, la idea era, en un futuro, aplicarlo con IDIVAL. Una pregunta más, un comentario. Pues si no hay más preguntas, muchas gracias nuevamente. A vosotros. Sí. Sí, sí, sí. ¿En la Universidad de Cantabria? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues sí. Pues sí, no estaría mal. En particular para los postdocs también, sí, lo puedo decir. Y doctorandos también. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.